con o sin intermediario, con o sin intermediarios. ¿No? Esto lo había leído, ¿no? Y me ha gustado, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay sitios, ¿no? Donde se convierten al Señor, está la Biblia, pero también quizás que tengan un libro, ¿no? ¿Entiendes? Y cosas así. Pero el único intermediario que hay entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. ¿Entiendes? Eso es así. Entonces es lo que tenemos que hacer. Y esto es un cristiano que yo me he identificado un poco con él, ¿no? Un poco con él. Entonces dice así. Dice, soy cristiano. Vamos a ver. Dice, soy cristiano y leo comentarios que explica la Biblia. Escucho predicaciones, oigo sermones en internet, pero leo la Biblia. Estoy preparado para escuchar lo que Dios quiere decirme directamente por medio de su palabra. Sobre todo, no simplemente escuchar, sino por medio de la Biblia, ir a la Biblia, leer la Biblia y escuchar lo que el Señor pues, nos dice a través de su palabra. Dice, confío en lo que el predicador dice en las reuniones cristianas respecto a Jesús, a la salvación, dice sobre la iglesia, pero verifico si esto corresponde a lo que Dios escribió en la Biblia. O sea, es una realidad, ¿no? Que nosotros también cuando, por ejemplo, esta noche, lo que se va a compartir, ¿no? Es tragarlo, ¿no? Pero no es malo de ir a la palabra de Dios, no con un espíritu malo, ¿no? Sino de escudriñar la palabra, si va conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso es muestra de que estamos madurando espiritualmente, ¿entiendes? Si alguien suelta el sermón, ¿no? Pues sí, cogerlo, pero sí, después, ¿no? Ir a la palabra de Dios y ver si efectivamente, si lo que dice va arreglo a la palabra de Dios. Vuelvo a decir, pero no como un policía, ¿no? Diciendo, voy a ver si lo puedo en algún... Exactamente. Entonces, no es así, ¿no? Un espíritu bueno, ¿no? Y entonces, ahora lo veremos. Y lo que dice la Biblia. Dice, lo que dice en la Biblia. Digo amén a las oraciones de los demás, pero cuando estoy solo, oro con mis propias palabras, dirigiéndome a Dios sin intermediarios. Es muy importante que aquí este hombre recarga sin intermediarios. Y lo recarga, ¿no? Y yo en este caso me identifico con él, ¿no? De que es una realidad que en el cuerpo de Cristo están los ministerios, ¿no? 5 ministerios, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Es una realidad. Pero nosotros, en este caso, no tenemos que tener esa relación personal con Jesús, ¿no? Vuelvo a decir, está muy bien, ¿no? De que, hablando en plata, nosotros tenemos que alimentarnos incluso nosotros mismos, porque eso es una prueba de que vamos creciendo en el Señor. Madurez. Ahora, eso no significa de que vamos a rechazar lo que la palabra de Dios, lo que el vocero, ¿no? Está dándonos, ni mucho menos. Pero sí nosotros tenemos que, simplemente como el gorrión o los pájaros, date cuenta que yo me di cuenta en las aves, ¿no? Que llega la mamá, llega el papá, ¿no? Y cómo empiezan a darle la comida. Pero si siempre estuvieran así, ¿qué pasaría? Fíjate tú. Bueno, el águila ya sabemos lo que hace, pero por lo general todas las aves echan a los pájaros, los echan del nido. Las águilas le ponen lo que es el nido, lo ponen incómodo. Por ejemplo, en principio lo forran bien,
no para que allí los aguiluchos estén a gusto. Pero cuando van creciendo, le quitan la comodidad. Lo ponen incómodos, ¿entiendes? ¿Para qué? Para que salgan del nido, y si no, no salen del nido, toda la vida están dentro del nido. Mira, yo recuerdo y me viene ahora. Le decía a mi madre, que en paz descanse, decía, me voy para Barcelona. Que me iba a ir a Barcelona. Si iba al Orca y me perdía, ¿entiendes? Entonces ella, cuando yo falte, entonces sales tú. Madre mía de mi corazón. Y eso repercutió en mi vida, ¿entiendes? Repercutió de que no tuve ese espíritu aventurero diferente a mi hijo, ¿entiendes? Mi hijo dice, me voy a Canadá. Digo, madre mía, ¿a Canadá te vas? Pues a Canadá me voy. O sea, un espíritu aventurero total. ¿Por qué? Porque han experimentado. Salieron oye, buenamente, ¿no? Salieron del nido. ¿Entiendes? Y como dice aquí, ¿no? Dice, bueno, en Timoteo, vamos a leerla en Timoteo, que nos dice la palabra de Dios. Volvemos, que tenemos que ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque hay un Dios y un solo mediador. Primera de Timoteo 2, 5, porque en la Reina Valera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero hay un solo mediador, ¿no? Por ejemplo, a veces hemos dicho, es que en tal sitio está la intercesora. No. La Biblia nos dice que hay un solo mediador. Pero es que muchas veces se enfatiza en tal sitio esa mediadora. Pero incluso a veces el pueblo evangélico, ¿entiendes? También podemos tener un mediador entre nosotros y Jesucristo. Ahora lo explico un poquito. Significa que no están los ministerios están, apóstoles, ¿no? Pastores, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el mediador único es Jesús. Es así. Entonces, seguimos leyendo. Dice, pido consejo a mis amigos creyentes para que me ayuden a tomar decisiones. Pero pido directamente a Dios que me muestre su voluntad. Es muy importante. Eso es tener una relación personal con Dios, ¿no? O sea, que es una realidad que no es malo que, por supuesto, al pastor, ¿no? A un hermano maduro, ¿no? Pedir consejo, lógico. Dice, pero él, primeramente, pido a mis amigos creyentes para que me ayuden a tomar decisiones, pero pido directamente a Dios que me muestre su voluntad. Cuando uno tiene una relación personalmente con el Señor, el final es ese, ¿no? Es que Él, su Espíritu Santo, nos dirija. Dice, escucho CDs de cánticos cristianos. Asisto a conciertos de alabanza, pero a veces canto yo mismo a Dios. Procuro imitar a un líder cristiano. A veces dice que consagró su vida a Jesús, pero escudriño los evangelios para conocer la vida del Señor. Y trato de imitar a Jesús, el modelo perfecto. Entonces aquí en Hechos 17 nos está diciendo, Hechos 17, 20, Hechos 17, no, perdón, 10, Hechos 17, 10 dice así. Dice así, 10 y 12, dice así. De la nueva versión. Sí, exactamente. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica.
escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Vuelvo a decir que no era con un espíritu malo. Si era el espíritu malo, no de decir voy a escudriñar, voy a ver si lo pillo. No. Escudriñaban para ver si era la verdad. ¿Entiendes? Para que ellos pudieran, ¿no? En este caso, para ver la verdad y poder crecer en el Señor. Y no es malo examinar la escritura. Amén. Dice, cuento mis penas y sufrimientos a mis familiares y amigos, los que me pueden comprender lo que vivo, pero le cuento al Señor lo que siento, mis dolores, mis miedos, mis dudas. Eso es tener una relación con Jesús, ¿no? A mí, al leer esto, yo me he identificado con él. Ahora, es una realidad que posiblemente, no, a veces también, si somos personas solitarias, ¿no? Quizás que nos cueste, yo lo digo por mí, trabajo comunicarnos con las personas humanas visibles, ¿no? Pero lo que se trata es tener esa relación personal, que no sea una excusa, ¿no? Sino que sea esa relación con Jesús, y Él mismo te va a llevar a tener una relación personal con las personas, en este caso, con el pastor. Si el pastor tienes que hablar, no con hermanos mayores, tener esa relación también físicamente y como iglesia. Pero lo primero es tener esa relación personal con Jesús. Dice, con Jesús. Como yo, quizá usted olvida fácilmente que podemos ir a Jesús sin intermediario, ¿no? Dice este hombre, dice, como yo, quizás usted se olvide de ir a Jesús sin intermediario. O sea que, en este caso yo lo tomo así. Siempre necesitamos de que nos den de comer. Y no digo que eso sea malo. Y necesitamos, lógico, que nos den. Pero nosotros tenemos que tener esa relación personal. No digo que no se haga. Y comer, alimentarnos nosotros mismos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubiera una orden, como en otros sitios, que hay una orden de cerrar las iglesias, que no nos pudiéramos reunir? ¿Sabes que donde más crece la iglesia? En los sitios que efectivamente prohíben, ¿no? Lo que esta bendición que tenemos, estás todos juntos. ¿Entiendes? Todos juntos. Porque si te pillan, quizás que te puedan meter en la cárcel para muchos años. Pero ¿qué ocurre? Que no dice, me voy a mi casa y ya no salgo, ¿no? No. Tienen esa relación personal con el Señor, personal. Y hay un crecimiento también personal. Amén. Dice, el privilegio que tenemos, hermanos y hermanas, en la fe, que puede orar con nosotros, enseñarnos, pero comunicarnos directamente con Dios, es ir a la fuente, es ir a donde las aguas son más puras. Cuando vamos directamente, no digo siempre, cuando somos niños, cuando somos, pues está bien. Y quizá a lo mejor toda la vida necesita a alguien, físicamente. No digo que no, pero la meta está de que nosotros tengamos esa relación personal con el Señor. ¿Entiendes? Que podamos caer del nido y aprendamos a volar, no para irnos, sino para crecer espiritualmente. Mira una realidad lo que nos dice la Biblia en Efesios, diciendo, ¿no?, de que el Señor ha puesto en 1 Corintios 12 y 4, 5, también si lo apuntas lo puedes leer para redimir el tiempo, ¿no? Lo puedes leer en la casa. Pero ahora en Efesios nos dice 4, 11, Efesios 4, 11 y 15.
dice así. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Siguientes dones, esto es inevitable, tiene que haberlo. En Corintios habla al pueblo, cada uno tenemos un don, participación de cuerpo. Pero aquí dice, ahora bien, Cristo, Dios, dice, dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Es una realidad que ellos tienen la responsabilidad, los 5 ministerios tienen la responsabilidad, dice, de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios, dice, y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Toda nuestra vida vamos a necesitar, toda nuestra vida, pero del niño tenemos que saltar, ¿no? Entonces dice, fíjate, mira, cuando eres maduro, ya incluso no tienes que hacer como los debería tener una mente más abierta, ¿no? Pero cuando llega a la madurez, dice, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pero para eso tenemos que el discernimiento, ¿no? La madurez, ¿no? Estar en nosotros, ¿no? En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más. Dice, ¿quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. Bueno, voy a repetirlo otra vez. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esa es nuestra meta. Más y más a Cristo. ¿Qué es lo que yo me parezco más y más a Cristo? ¿No? Es así. Pero parecernos más y más a Cristo es interiormente. Que es como la semilla, ¿no? Que está en este caso en un grano de, como decía el pastor, está dentro, pero tiene que explotar y salir afuera. Si te queda dentro, si somos salvos, vamos a ver, sí, por supuesto, pero algo tiene que resurgir dentro y entonces pueda haber, en este caso pueda haber, incluso nosotros podamos ver lo que hay en nosotros, ¿entiendes? Dice, más y más a Cristo. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? Dice que es la iglesia. Entonces es así, es un reto, ¿no? Yo al ver esto digo, voy a compartirlo porque es así, es lo que necesitamos, ¿entiendes? No digo que esto no se haga, no, ni mucho menos. Necesitamos crecer, necesitamos tener esa relación personal con el Señor, ¿no? Oye, que es una verdad que cuando te hacen mal, ¿qué es lo que haces? Cuando te dan una mala mirada, ¿qué es lo que hacemos? No significa que no venga el deseo de decir, pues mira, y más si era antes de los que te decían, pues mira, una muralla ahí invisible y no pasa ni tú para mí ni para ti. Todavía podemos hacerlo, ¿entiendes? Pero si las características de Cristo están en nosotros, ¿entiendes? Si el Espíritu Santo está en nosotros obrando, no digo que tenemos que decidir, no decir, voy a quitar esa muralla invisible a través del perdón, ¿no? Y así sucesivamente. Amén. Bueno, esta es la primera parte. Ahora, la segunda parte. Dice, par interior. La par interior.
el Espíritu Santo en nosotros. Dice, la inquietud y la ansiedad marcan frecuentemente nuestra época. No sé si te habrás dado cuenta de esa realidad. A menudo las presiones de la sociedad son la causa de ello. La soledad, el miedo al mañana, también ahuyenta la paz de nuestra mente. No sé si te habrá pasado a ti. Y más ahora con los bancos, cuando esos que nos hemos enterado que en América, no sé si ha sido uno o dos bancos que han ido, ¿no? Enseguida en mi mente, ¿sabes lo que ha pensado? Digo, oye, ¿cómo estará el banco ese que tenemos nosotros, Sabadell? Y a todo esto a lo mejor tengo 1.000 euros. Digo, voy a ir a sacarlo. Pero enseguida, claro, es el hombre viejo. ¿Entiendes? Digo, no es malo cogerlo y ser sabio también, cogerlo y sacarlo, ¿por qué no? Pero digo, tranquilo, Ramón. Nuestra paz, nuestra confianza está en el Señor, ¿entiendes? Que tampoco es una fortuna, ¿no? Pero quiero decir, lo primero que nos viene es decir, pues cuando hay cualquier cosa así, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque dice, la sociedad actual son la causa de ello. La soledad y el miedo al mañana también ahuyenta la paz en nuestra mente. Nuestra mente cristiana, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué significa? Y es una pregunta que se hace, ¿no? Y que nos hace. Entonces, ¿qué significa tener paz interior? ¿Qué es lo que significa tener paz interior? ¿No? Paz interior no significa, a veces, lo mejor, ¿qué te diría? Lo mejor es tener sustento en el banco. Lo mejor es no tener salud, ¿no? Lo mejor es estar, en este caso es lo que la gente no creyente, ¿no? Para ellos es tener paz interior y feliz, es todo lo material tenerlo. Pero hoy en día no estamos como hemos visto, que tú tienes tu seguridad en el banco y el banco puede dar en quiebra. ¿Entiendes? Entonces nos pregunta, entonces, ¿qué significa tener paz interior? ¿O qué es tener paz interior? En este caso nos habla a nosotros, los cristianos. Dice, mira, paz interior dice así, y yo lo quiero rotundamente. Es un sentimiento de seguridad ligado a las certezas. Un sentimiento de seguridad ligado a la certeza. Fíjate. Y en realidad lo que aquí está diciendo es lo que nos dice en Hebreos 11, Hebreos 11:1. No, nos está diciendo, dice, Hebreos 11:1, todos lo sabemos. La fe, y dice así dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Entiendes? No sé si la ha cogido. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Es la fe de Dios. Eso que ha puesto Él en cada uno de nosotros. Esa semilla que tiene que ir creciendo en nosotros. ¿No? ¿Entiendes? Que en este caso, esta paz no significa que todas las cosas vayan bien. ¿No? Posiblemente tengas una enfermedad. Posiblemente venga un quebrantamiento económico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en los países? Yo decía antes, bueno, estos países que, pues China mismo, que no pueden, y se ejercen la vida cristiana, y si lo piden en una reunión, lo ponen y lo meten en la cárcel, no para 2 o 3 meses, ¿no? Sino años enteros se tiran ahí, ¿entiendes? Y sin embargo, confiesan y dicen que tienen la paz del Señor, son felices, ¿entiendes?
Pero es debido a eso, la fe, es debido a esa fe. Dice, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero está ahí, estamos embarazados de esa realidad. Y entonces va a dar a luz lo que en realidad esperamos, lo que el Señor ha engendrado en nosotros. No es que decimos, muchas veces decir, es que tienes que tener fe. Está muy bien. Fe. Y está muy bien. Fe no es un no es una convicción mental, ¿no? La fe es, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener paz interior? Es un sentimiento de seguridad ligado a la certeza. Entonces, cuando yo tengo esa seguridad, esa certeza, ¿entiendes? Entonces yo puedo confesar la fe. Ahora, por supuesto, de que viene la turbación, lógico, ¿no? Y se puede confesar la fe o, en este caso, la duda también. Eso no significa que no nos vamos a poner malos, no, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto, nos vamos a poner malos, ¿entiendes? Y van a ocurrir cosas que a veces no lo entendamos. Ahora lo explicaré un poquito. Dice, si usted habla de paz en su entorno, muy a menudo las relaciones serán, la paz es precisamente lo que estoy buscando, ¿no? Y en realidad todo el mundo está buscando la paz. La paz. Y la paz, a veces la paz, pues, es eso, la paz se espera de que se termine la guerra en Ucrania, ¿no? Pero la paz que el Señor nos da es, incluso habrán allí en Ucrania, ¿no? Cristianos que estén experimentando la verdadera paz y en otros sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque es totalmente, no depende de las circunstancias. Dice, la paz es precisamente lo que estoy buscando, pero ¿cómo obtenerla? La paz, dice así, es un espejismo, una ilusión. En efecto, ¿cómo hallar la paz en un mundo cada vez más individualista, afectado por el estrés y las reivindicaciones, la corrupción y la incertidumbre? ¿Cómo hallar la paz? ¿No? La Biblia da la respuesta. Dice, la Biblia nos da la respuesta, una solución a esta pregunta. Jesús dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. No, aquí dice en esto, en la versión esta, en Juan 14, dice así, 14, 27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, dice, ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Entonces esto es una experiencia, ¿no? Que no digo que no estemos experimentando, ni mucho menos, por supuesto. Cada uno, ¿no? Unos más, otros menos. Si estamos en el Señor, estamos experimentándola. Pero Él dice, es lo que el Señor nos da. Dice, les dejaba paz porque en la cruz iba a hacer la paz con Dios por ellos, sufriendo el castigo que sus pecados merecían. Luego, resucitando Jesús, fue a su encuentro y le dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Date cuenta. En Lucas 24, Lucas 24, les dijo, paz a vosotros. Lucas 24,
36. 36 dice así. Entonces, justo mientras contaban los del camino de Emaús, los dos discípulos y todo eso, la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pies en medio de ellos. La paz sea con ustedes, le dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos porque veían, dice, temerosos, pensaban que veían a un fantasma, ¿no? O sea que no creían que era él, ¿no? A un fantasma. Dice en el 38, porque estaban asustados, le preguntó, ¿por qué tienen en el corazón lleno de dudas? Los discípulos, después de 3 años, después de todo eso, no tenían la verdadera paz que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el corazón estaba lleno de dudas. Jesús dice, mirad mis manos, mirad mis pies. Pueden ver que, dice, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, asegúrese de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, le mostró sus manos y sus pies. Dice, y aún así, ellos seguían sin creer. Llenos de alegría y asombro, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Vamos a ver si así ya. Y le dieron un pedazo de pescado y asado. Y lo comió mientras ellos miraban. Entonces dice, cuando estaba con ustedes, le dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces ocurrió algo. Dice en el 45. Entonces, no, ellos tenían duda, ellos en su corazón había inquietud. Dice, entonces le abrió la mente para que entendieran la escritura, para que creyeran, entendieran, para experimentar la verdadera paz. ¿Entiendes? Esto es exactamente lo que necesitan los que, dice, esto es exactamente lo que necesitan los que están solos, confundidos y temerosos. Necesitan recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Pero también necesitan experimentar su presencia, su paz en su corazón. Ya no debo tener miedo con respecto a las circunstancias de la vida, la muerte y del futuro, ¿no? También muy importante, muchas veces pasamos por circunstancias entre la espada y la pared y viene un pensamiento y dice, bueno, si te mueres, vas a estar con Jesús, ¿no? Pues es mucho mejor. Y dice, pues bueno, pues me muero. Pero no es correcto eso, ¿no? Porque el Señor tiene su momento, su día para todo. Entonces, es una realidad que tenemos que en la barca. Oye, pues el Señor tendrá. Tampoco es decir, pues que me muera, ¿no? Pues ya termino yo. Eso es como esconderse, ¿entiendes? El Señor tiene en control todas las cosas, ¿entiendes? Dice así, pero también necesitamos experimentar su presencia, su paz en su corazón. Yo no debo tener miedo con respecto a las circunstancias de la vida, de la muerte y del futuro, pues Jesús resucitado me dice, te doy mi paz, una paz sin límite como el mundo. Dice, sin límite, no como el mundo la da. No como el mundo la da. ¿Entiendes? No como el mundo la da. Es así. Entonces es así recibir la paz del Señor y disfrutar la paz del Señor. Entonces lo que quisiera compartir, no como final de todo, no, yo recuerdo, ¿no?, cuando yo estaba en una circunstancia, y lo digo muchas veces, ¿no?, mi experiencia, ¿no?, en este caso de mis enfermedades, ¿no?, y todo eso. Por ejemplo, a mí me anima a compartir, ¿no?, a compartir esto al final, ¿no?, porque hay una predicadora, ¿cómo se llama esta? Miller. Esta mujer, Meyer, sí. Esta mujer, la primera vez que yo la oí de compartir, de que ella
fue abusada muchas veces por su padre, sexualmente, y consentida, en este caso, por su madre. Yo la primera vez que lo oí, digo, madre mía, qué varos tiene esta mujer, ¿eh? Entonces la cosa está, pero lo dice muy continuo. Y la otro día explicó vamos, estaba en una predicación diciendo, dice, mira, yo no tengo una mentalidad de víctima. Yo comparto esto para poder ayudar a otras personas que tienen la mentalidad de víctima y puedan salir, ¿entiendes? Porque a mí lo que me costó fue muchos años no poder afrontar esa realidad. Y encontró, gracias a Dios, y encontró también a un nuevo marido que la ayudó, ¿entiendes? Y entonces con eso que voy a compartir, yo, ¿cuántas veces he compartido cuando a mí me operaron del corazón? ¿Sabes? Pues lo voy a compartir otra vez. No es que tenga una mentalidad no de enfermo, ¿entiendes? No de enfermo. Tengo una mentalidad no de enfermo. Mi mente no está, no tengo una mentalidad de enfermo. Pero yo recuerdo lo que más a mí me espantaba, me pasa como Job, eso me sobrevino, era que me rajaran el pecho, ¿entiendes? Entonces cuando me dijeron, dice, mire, que no hay más remedio que hacer la operación, digo, dice, sí. Dice, sí. Digo, Dios de mi vida. Bueno, si me fuera podido ir corriendo, me fuera ido, ¿entiendes? Pero la cosa es como estamos hablando. El miedo, la incertidumbre, todo lo que a mí me vino. Y yo recuerdo que cuando llegaron los pastores, no llegaron los pastores y les dije lo que ocurría. Entonces ellos me dicen, busco una palabra de Dios. Digo, vaya, busco una palabra de Dios. Yo esperaba que cuando ellos me dieran la palabra de Dios, ¿entiendes? Pero no fue así, ¿entiendes? Y yo en realidad esto de la palabra de Dios, yo decía, bueno, Señor, vamos a ver. Yo creo que tú me puedes sanar sin entrar yo al quirófano. Y lo creía y lo confesaba. Pero al mismo tiempo estaba espantado. Había una mujer allí en la habitación con su marido que le asombraba, ¿no? Porque yo me levantaba, me iba a la Biblia a leerla, escuchaba casete, esto, lo otro. Sinceramente no venía la palabra. Digo, yo Señor, no es que no encuentro la palabra, porque claro, yo lo que estaba buscando era no pasar por el quirófano, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, la palabra del Señor vino. ¿Sabes cuál fue la palabra del Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y me está diciendo, Ramón, yo te la doy. No como el mundo la da, no se turbe pues, tu corazón ni tenga miedo. Esa fue la palabra, ¿entiendes? Y yo digo, Señor, me apodero de tu palabra. Pero si puedes, sáname. No quiero entrar por el quirófano, que no me espanta, ¿entiendes? Pero al final tuve que entrar por el quirófano. Pero hay una cosa, que la paz, por eso digo, que no es un convencimiento mental, no. Y en realidad, cuando estamos pasando ese disfrute de la paz, a veces no podemos entender lo que nos pasa, ¿entiendes? Yo recuerdo que el día que yo desde Lorca iba a Murcia en la ambulancia, yo iba diciendo, Dios, pero si parece que voy, pero si me van a operar mañana. Y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Entiendes? Todo entendimiento. Algo que después de la operación yo me di cuenta. Dice, esa era la palabra que yo te estaba dando. Ahora, yo también tuve que decir, Señor, tengo miedo, estoy turbado. No quisiera pasar por ahí,
pero el Señor me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate si pasaba todo entendimiento, que llego, me llevan en la cama al quirófano y hago ya así, cierro los ojos, porque yo digo entre mí, digo, ¿para qué quiero ver aquí? Sí, pero ahora no, por favor. Digo, ¿por qué tengo la necesidad de ver aquí? No, pues cosas para... Y me dice, y además iba tiritando totalmente. Y me dice el doctor, dice, ¿tanto miedo llevas? Digo, en absoluto, no tengo miedo. Estoy helado de frío. Porque toda la noche el termostato de la habitación se había roto. ¿Entiendes? Y pasé más frío que en toda mi vida. Dice, pues te va a quedar más calentico de todas las cosas. O sea que yo iba con una paz sobrenatural. ¿Entiendes? Una paz sobrenatural. Yo creo rotundamente lo que podemos buscar, la paz del Señor. No en cosas tan fuertes, ¿no? En este caso, entre la pared, que no tiene otro remedio que pasar por ahí, pero el Señor es fiel. No es una convicción mental, ¿entiendes? No es una convicción mental. Dios es verdad, Dios está en nosotros. Y podemos a través de creer en su palabra. Pero también vuelvo a decir, también yo tuve que decir al Señor, Señor, tengo mucho miedo. Estoy turbado. Entonces lo confesé, quítame el miedo. Y el Señor lo hizo. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Se lo vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, tú a los discípulos, Señor, tú le abriste la mente, Señor. La mente, Señor, espiritual. En esta noche, Señor, reclamamos, Señor. Reclamamos con humildad, Señor, delante de tu presencia. Señor, que tú nos renueves la mente, Señor. Señor, que si tenemos que salir del nido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos saques del nido y que podamos crecer, Señor, reconociendo la autoridad del Señor, reconociendo lo que tenemos, pero reconociendo, Señor, que necesitamos esa relación personal contigo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te queremos presentar también, Señor, a los enfermos, Señor, de tu iglesia, aquellos que están pasando por circunstancias difíciles. Te presentamos al pastor, Señor. Señor, que tú pongas tus manos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús y la echamos fuera en el nombre de Cristo. Señor, que tú nos enseñes, Señor, que la fe, Señor, no es a través de circunstancias resueltas, sino antes de ser esas circunstancias resueltas, podamos, Señor, experimentar la fe, Señor, la paz, la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.